¿Cómo están? ¿Traición o estrategia país? Ese es como el gran debate que hay en este momento después de las decisiones que se han tomado de cara a la inscripción de un candidato opositor. Digo opositor así entre comillas porque para muchos quienes están ahora inscritos no son verdaderos opositores quienes representen la voluntad de la gente o lo que la gente decidió en un proceso de primarias que ocurrió el año pasado. Pero bueno, hay quienes tienen un pensamiento distinto. ¿Es una traición lo que hizo Manuel Rosales o es una estrategia país que nadie nos está contando? Este video llega a ustedes gracias a la cortesía de Sanabria y Abogados, abogadosanabria.com. ¿Es traición o es estrategia lo que hizo Manuel Rosales? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué responderías a eso? Es acuerdo con Nicolás Maduro. ¿Por qué llegas a esa conclusión de esa manera tan tajante? Porque cuando Manuel Rosales pudo demostrar que era un candidato de la plataforma unitaria en las primarias, recordemos que hubo una reunión en la gobernación del estado Zulia con Capriles, Enrique Capriles, y donde Manuel le dijo, si tú te inscribes, yo después me inscribo. Y eso no sucedió. Se inscribió Capriles, recordemos, ese fin de semana, creo que era un viernes, un sábado, que le habían dado una prórroga hasta un viernes. Y Manuel no se inscribió por una conversación con Maduro. Y entonces ellos colocaron lo que se conoce hoy como una tapa. Y a la final se retiraron los dos. Si Manuel hubiese tenido la disposición para ser un líder de la oposición, era el mejor momento para hacerlo. Porque allí en ese momento se iba a elegir se eligió el candidato de la plataforma unitaria en unas elecciones libres, justas y competitivas. Y supuestamente, Manuel, cuando esto arrancó el año pasado, por allá en marzo, abril, que arrancaron todas las candidaturas, Manuel supuestamente arrancaba con un piso de 700,000 votos, porque con eso había ganado la gobernación del sur. Si con 700,000 votos le tuvo miedo a competir con María Corina Machado, que a lo largo de esos meses, marzo, abril, mayo, junio y julio, le ganó, se fue convenciendo a un pueblo que venía decepcionado por la derrota del interinato, porque habían acabado con el interinato en enero. Y la gente estaba decepcionada, no creía en nadie, no quería votar por nadie, no quería saber nada de los partidos esos tradicionales que conformaban esa plataforma unitaria, el G4. Y entonces María Corina logra crear una esperanza, saca al pueblo, entienden el mensaje de ella, se conectan con ella y resulta que entonces ella hoy es la banderada de esa esperanza que hoy existe en el pueblo. Mientras que Manuel vuelve a surgir a última hora entre cantos de gallos de medianoche y se inscribe en cerca de las 12 de la noche. Y algo que había sido acordado. Perdona que te haga esa acotación porque es muy importante. Él estuvo, su representante, una mujer, ahora se me olvida el nombre, después lo recuerdo, estaban los 10 partidos de la plataforma unitaria en la sede de uno de esos partidos, para no poner en riesgo la sede porque siempre se les aparece el SEBIN. Estaban allí en la sede todos reunidos, justamente esperando, tratando de inscribir al candidato de la plataforma unitaria, que seguía siendo Corina Lloris, intentándolo una y otra vez. Estaba allí sentada la representante, creo que eran dos, de Manuel Rosales, de Un Nuevo Tiempo, y ellos deciden hacer una transmisión en vivo desde el teléfono de Delsa Solórzano para mostrarle al mundo que no se podían inscribir, no podían inscribir al candidato de la plataforma unitaria, y se ve en el video, aquí yo no se los puedo poner, lo voy a intentar, pero aquí no se los puedo poner, pero se ve en el video cómo esa representante, Manuel Rosales, se levanta y entonces se le ve agarrando sus papeles, su libreta y se va. Ellos estuvieron hasta esa hora, hasta las 12:05 de la medianoche, diciéndole al resto de sus compañeros políticos que esos rumores de que Manuel se iba a inscribir eran falsos. Y de repente, en plena transmisión, tú ves a Omar Barbosa como extrañado, ¿para dónde va esta mujer? Se levanta y se va porque decidieron inscribir a Manuel, cuando vieron que el de la plataforma unitaria no podía inscribirse allí.
Los engañó de alguna manera, o se sienten así los partidos de la plataforma unitaria hasta el último minuto. Es decir, él en verdad se habría inscrito después, o será que estos se enteraron después y se pararon de allí corriendo como para ir a celebrar con Manuel Rosales. Porque ahí la estrategia, como la solicitaste, lo preguntaste al principio, era que ante no poder inscribir a nadie, surgiera él como el candidato natural porque él podía inscribirse. Entonces, al no tener esa voluntad por parte de la plataforma unitaria, él decide entonces romper filas e inscribirse, porque era un compromiso, había un compromiso con Maduro en términos de que los otros candidatos, ¿okay?, que se inscribieron, que ellos autorizaron, que Maduro escogió dentro de ese grupo, ninguno le da legitimidad de origen. Maduro lo que busca en la elección del 28 de julio es poder obtener la legitimidad de origen, que la perdió en 2018 y que le ha causado una serie de consecuencias porque no ha podido salir de esa condición, no es reconocido por Inglaterra, tú lo sabes, por Estados Unidos, por países de Europa. Y entonces él busca en esta elección conseguir esa legitimidad de origen y piensa que con Manuel Rosales puede lograrlo, en el sentido que puede hacer ver lo que es el candidato de la oposición al formar parte del G4 y haber tenido posición en el interinato y tener relaciones con la administración Biden. Entonces creen... Espérate un momentito ahí, porque hay una justificación de quienes acompañan a Manuel Rosales y dicen que Manuel puede ser ese candidato, porque fíjate, en las negociaciones que había antes, Maduro iba descartando nombres, porque aquí no intervino Gerardo Blay, por cierto, para quienes piensen que sí. No sé si tú tienes una información distinta, ¿no? Pero fue una negociación en la que Maduro decía, este no me gusta, este tampoco. Entonces, al final dejó dos nombres, Stalin González y Manuel Rosales. Y se da finalmente la inscripción de Manuel Rosales. Por supuesto que la plataforma unitaria dijo, no, esos dos nombres no representan la voluntad de la gente. Es decir, no estaba de acuerdo María Corina Machado en principio con esos dos nombres, sino con la representante que ella había elegido, había designado como el custodio del voto de la primaria del 22 de octubre. Entonces la plataforma la acompañaba en este criterio, no tenían un candidato, querían a Corina Lloris, porque así se había elegido, se había dado una discusión larguísima y se habían puesto de acuerdo, había unidad después de tanto tiempo. Es decir, Manuel Rosales se sale de esa unidad. Pero el punto es que algunos creen que Manuel Rosales, o quieren justificar que Manuel Rosales se le permitió inscribirse porque Maduro cree que Manuel Rosales de ganar, yo veo muy utópica la posibilidad de que Manuel Rosales o Maduro se deje ganar. Reconozco una victoria incluso de Manuel Rosales, pero que entonces Maduro le gustaría a Manuel Rosales porque Manuel Rosales permitiría una transición sin perseguir al régimen. Es decir, no vendría a arrasar con el régimen, a encarcelarlos y a hacerlos pagar todo lo que han hecho, sino que sería una transición acompañada, un poco el tema de Pinochet en Chile. ¿Tú lo ves así o es demasiado fantasioso? La misión de Manuel Rosales es reconocer el triunfo de Maduro, porque Maduro, para poder ganar esta elección, tiene que hacer una trampa más grande que la que hizo con el referéndum consultivo del Esequibo. Y ahí le metieron 10 millones de votos. O sea que Maduro, lo mínimo que tiene que colocar en esta elección presidencial, 11-12 millones de votos a favor de él. Y eso todos sabemos que no lo tiene. Entonces él necesita a alguien de la oposición que no le salga como le salió Henry Falcón en el 2018, que le dijo, me hiciste trampa, ¿verdad? Hubo fraude, no cumpliste los acuerdos, sino que le diga, reconozco el triunfo, para ver si consigue esa legitimidad de origen. Y esa es la misión de Manuel. Entonces, Manuel no va a ganar, él no gana una elección, primero porque es el candidato más rechazado en la última encuesta de Megaanálisis. Sí, porque no es un dicho, no es que te cae mal Manuel Rosales, es que todas las encuestas revelan que el rechazo a Manuel Rosales es quizás comparable al del mismo Maduro. Y tengo que hacer un cuota aquí, Carla, porque entre maracuchos nosotros nos queremos y no es porque yo no quiera a Maduro, o sea, yo considero que Maduro
hizo una labor Manuel importante en el Zulia. Rosales, dices, no Maduro. Perdón, Manuel Rosales, disculpa. Manuel Rosales como maracucho hizo una buena gestión, yo considero que él hizo, pero que hoy no está jugando en el rol que jugó en el pasado y que más bien está jugando el rol para mantener a Maduro en el poder. Entonces, aquí no es que uno no quiera que Manuel Rosales, no, lo que hoy Manuel Rosales está haciendo no se puede apoyar. O sea, no lo apoyo. Y he consultado con maracuchos y me dicen, no votamos por Manuel, que en el pasado votarían por Manuel, a pesar de ese regionalismo zuliano. No vemos a un Manuel Rosales que pueda hoy ser el garante, porque no lo es. Es el garante de la continuidad de Maduro, no es el garante de la continuidad de un cambio en Venezuela. Y eso es lo que uno tiene que ver, porque cuando él no participó en la primaria, primero no participa en una primaria, eso ya ahí lo descarta de ser realmente un candidato natural. Entonces, después, entonces como no participé y a mí me habilitó el régimen, porque el régimen quiere que yo le valide 2 votos, porque sabe que le voy a decir que sí, que no, que yo reconozco los resultados. Entonces María Corina me la tengo que traer a que me apoye. ¿Cómo? O sea, es María Corina la que te tiene que apoyar. ¿Por qué María Corina ¿Por qué María Corina no lo atacó en la rueda de prensa? Es decir, le preguntaban mucho a los periodistas si ella creía que Manuel Rosales traicionó la unidad y ella evadía la pregunta. Incluso se le ve que voltea cuando uno de quienes estaba a su espalda empieza a decirle traidor. Ella como que se voltea y le dijo, lo hace porque es una estadista y no necesita caer en esa diatriba o porque hay una oportunidad de cercanía con Rosales. No, lo hace porque María Corina se convirtió en el único estadista que nosotros tenemos hoy en Venezuela se llama María Corina Machado. Ella entiende, actúa por el bien común. Y entonces no va a entrar en una diatriba con Manuel Rosales que no tiene sentido cuando están en un objetivo mayor, que es que Corina Lloris, ¿verdad?, sea la candidata a la unidad. Entonces, no tiene sentido, porque la gente se encargará de Manuel Rosales, no tiene que ser ella. Ella lo dijo en algún momento, tienes razón, cuando le preguntaban que qué opinaba de la actitud de Manuel Rosales, ella dice, o respondió, el pueblo ya juzgó eso. Exacto. Sí. Entonces, ella hoy es una estadista, y así hay que verla, es una mujer que superó ese año, o ella tenía varios años recorriendo Venezuela, pero esa campaña que desarrolló para las primarias le dio realmente un aprendizaje que ha sabido emplearlo y ha sabido multiplicarlo. Realmente las decisiones que toman son decisiones de estadista. O sea, cuando ella plantea a Maduro le va mejor si negocia conmigo, es una decisión de estadista, porque hay que tragarse unos sapos bien grandes para decirle a Maduro, si tú negocias conmigo te va mejor, porque ella es capaz de traducir eso que se va a tragar ella o que va a negociar al resto del pueblo, y el pueblo lo va a comprar, lo va a entender, va a decir, ok, si eso lo dice María Corina Machado, es porque es por el bien común de todos nosotros, por el reencuentro, que es lo que ella habla, por la democracia, y la gente lo va a entender, el pueblo, y vamos a ir a una transición ordenada, pacífica. Aquí hay muchas eso sí preguntas. Le garantiza a Maduro una transición. No, con Manuel Rosales no está buscando eso. Con Manuel Rosales lo que está buscando es continuar en el quedarse. Poder. ¿Okay? Perdona que te interrumpa, pero es que veo muchas preguntas y sí quiero entrar en algún momento en el tema de los escenarios, ¿no? ¿Qué es lo que vendría ahora? ¿Qué opciones le quedan a María Corina? Incluso la plataforma unitaria que todavía, digo todavía porque se mantienen allí, aunque designaron a un candidato tapa, que también se lo podemos explicar a la gente, cuál es la diferencia entre que la mesa de la unidad no haya podido inscribir a Corina Lloris, pero sí haya inscrito a un candidato tapa, Edmundo, al ex embajador, y la diferencia de cómo lo hizo Manuel Rosales. Eso es importante, pero quiero hacer referencia a lo que dijo hoy Manuel Rosales, porque siento que habla en un tono retador, como de pelea. En la primera rueda de prensa dijo que él iba a defender la libertad de María Corina Machado, y cómo, porque él está pensando que no va a seguir siendo libre. Bueno, podríamos deducir que el régimen la va a perseguir, de hecho fue una advertencia que hizo Iván Duque, ella misma dijo que era el momento en el que más amenaza y más presión había sentido, pero siento que fue un mensaje no atinado por parte de Manuel Rosales, y hoy dijo, Manuel Rosales se retiraría si Maduro pone, prácticamente dijo que si Maduro ponía otro candidato. Él mismo está aceptando que Maduro lo puso a él.
al dar esta declaración, porque dice, otro que pase las trabas del régimen. Él reconoce que es un candidato de Maduro, tanto que le dice en tono retador a la Mesa de la Unidad Democrática, la propia María Corina, negocien. A mí esto me pareció vergonzoso, perdonen a quienes siguen a Manuel Rosales, me pareció vergonzoso que él admitiera, además con esa soberbia, que Maduro lo puso allí. ¿Qué pasa con Manuel? Vamos a entrar un poquito dentro de ese perfil de Manuel. Manuel hoy se siente por el apoyo del régimen guapo y apoyado. Entonces, y vienen desarrollando una campaña los que defienden la candidatura de Manuel de que se va a perder una gran oportunidad porque María Corina Machado no le levanta el brazo a él y no acepta que él es el candidato escogido por el pueblo, por Maduro, pues que podríamos, si hacemos todos los esfuerzos, podríamos realmente ganarle a Maduro. Es una trampa para que podamos creer en esa solución que no es cierta. ¿Okay? ¿Por qué no es cierta? Porque, como lo habíamos dicho anteriormente, el costo de llevar a Manuel Rosales no es tan fácil. El liderazgo de María Corina Machado ahí no se transfiere directamente, porque, insisto, no tiene llegada. En las encuestas aparece de último, entre los últimos puestos. O sea, el desgaste de Manuel en su intención de voto es muy alto. Entonces, poderlo levantar para poder llegar a ser competitivo con Maduro, aunque a las encuestas oficialistas le van a empezar a levantar el perfil para poder crear este escenario de que Manuel, si vamos todos, le gana. Pero se nos olvida que aquí la prueba de la carga hay que ponérsela a Maduro, no a María Corina, porque todo el mundo va contra María Corina. Que María Corina tiene que... No, la prueba de la carga está con Maduro. Maduro no quiere una elección libre, justa y competitiva. Se lo acaban de decir dos blanqueadores de él, Petro y Lula. ¿Okay? Y Petro fue mucho más contundente. Petro le dice, la democracia hay que profundizar. O sea, no entres ahí todavía porque quiero que okay. Entonces, en esa básicamente, Maduro, la carga está en Maduro. Maduro no acepta que los derechos políticos de los venezolanos, no acepta que se dé una democracia que se profundiza, no acepta que haya una transición ordenada y que podamos resolver esto vía elecciones. No acepta nada de eso. Entonces, resulta que todo el mundo mira hacia María Corina. María Corina cumplió con los acuerdos de Barbados, se presentó en el TSJ. O sea, ahí no es donde está la situación. La causa raíz está en Maduro. Y entonces todos enfocamos hacia María para que María le levante la mano, porque Maduro tiene que, como chiquito malcriado, tiene que ganar esta elección. Mira, o sea, es que es tan importante lo que dices, que cuando yo mencionaba que me parecía que Manuel Rosales había sido soberbio, ¿no? En esta rueda de prensa de hoy, hay quienes dicen, pero María Corina es más soberbia. Miren, María Corina había sido acusada de que su ego iba a estar por encima del país. María Corina Machado designó a Corina Lloris. Es decir, aun cuando el pueblo, con 92%, la eligió a ella, se sacrificó su nombre para no convertirse en una traba, para darle una oportunidad a esto. Pero el problema aquí no está en que el objetivo sea llegar a una elección. Obviamente todos queremos tener un cambio, salir del régimen a través de una medida pacífica y constitucional, y además que elijamos nosotros mismos, que todos participemos. Y si es una elección, pues es el mejor escenario posible. Pero la elección no es el fin es la libertad. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el no ceder, a declinar en defender la voluntad de la gente no es un capricho, no es soberbia y no es ego. Es lo que corresponde, es decir, es convertir este proceso de intentar llegar a una elección en resistencia, porque si no nos convertimos en varinas, porque si no se convierte este escenario en resistencia y se hacen todos los designios, se complacen todos los designios y los caprichos del régimen, es como si no hubiéramos hecho nada el 22 de octubre, ¿o no? Totalmente. ¿Qué le duele a... Yo lo empecé a llamar, Carla, el GAN de los 5, que son Padrino López,
¿cómo se llama? Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y la pareja presidencial. Ese es un GAN que funciona. Son el GAN de los 5. ¿Qué les duele a ellos con María Corina? Que María Corina les robó el amor del pueblo. Si tú pones una ecuación con esperanza, además, María Corina Machado 2024, igual pueblo, ¿verdad? Porque hoy tiene el pueblo, hoy tiene el 80-90%. 2024, hay que ponerle la fecha porque después me critiquen. Y yo pongo aquí otro igual y pongo 1998. El que te sale ahí es Hugo Chávez, por resentimiento. Él se ganó el pueblo por resentimiento, no por esperanza, que son las dos grandes diferencias. El sentimiento aquí que dominó en el 98 fue un resentimiento contra el bipartidismo. ¿Okay? Y aquí hay una esperanza de prosperar, de reencuentro de la familia. Si yo asumo la ley de transitividad entre las matemáticas, A igual a B, B igual a C, A igual a C. O sea, en el pueblo, desde el punto de vista con cada una de sus características, no son iguales. María Corina yo creo que está hoy en un estado más estadista. Ocupó ese espacio que en el 98 ocupó Chávez. Y ellos no se lo perdonan. Eso es lo que hoy está en juego. Déjame añadir No esto. se lo perdonan. Déjame añadir esto. María Corina no estuvo siempre en este sitial de preferencia. Más bien estuvo por años tratando de ganarse la confianza de la gente. Porque el régimen también la había vendido a ella como una mujer elitesca, como una líder de élites. Y fíjate cómo ella convirtió las trabas que le puso el régimen de no permitirle montarse en un avión, ni siquiera no salir del país, pero ni siquiera poder recorrer el país en avión. Le cierran los hoteles en los que ella trata de reservar una habitación, o los negocios en los, como ella decía, me como una arepa aquí y mañana vienen y cierran el negocio. Y ella, eso que pudo haber sido una debilidad, lo convirtió en una fortaleza, le permitió ir pueblo por pueblo, justamente por carretera, acercarse a la gente. Y una líder estudiada, ingeniero, con posgrado, que ha estudiado en Yale, que es una mujer de buena familia, que nunca ha tenido carencias sociales, que no se parece al pueblo en el sentido de que no ha pasado las necesidades de la mayoría de los venezolanos, se confunde ahora con el pueblo. Porque yo siento, y esa es mi gran esperanza, Antonio, que el pueblo cambió más rápido que el liderazgo. Venezuela cambió antes que el liderazgo. El pueblo más humilde, la gente más humilde, no quiere un líder que se parezca a ellos. Quiere verse en el espejo de sus líderes. Quiere ver un líder que le resulte aspiracional, que le inspire a creer que en un futuro va a venir una Venezuela en la que a él sí le provoca también se pueda convertir en un PhD, un académico como la doctora Corina Lloris. Ya no quiere que el líder baje a su nivel, a sus calles, a su barrio. Quiere que el líder lo lleve, lo eleve a un sitial mejor, a un futuro de más prosperidad. Eso fue, o sea, esa es la magia de lo que hizo María Corina, empujada por el mismo régimen. El régimen la empujó allí. Hacerle creer a la gente que puede tener que se merece un destino mejor. Y por eso hoy se rechaza en Venezuela altamente el socialismo. Hoy los venezolanos no creen en el socialismo, porque precisamente por lo que tú acabas de decir. Y lo otro, que tú dices que han perdido el contacto con la realidad, imagínate que están usando ellos como discurso para aislar a María Corina. Lo llaman los apellidos, el resentimiento otra vez. Pero el resentimiento ya no funciona por lo que tú dices. Ya ese pueblo no anda trabajando el resentimiento. Ese pueblo lo que ha pasado es hambre. Los hijos se les han ido. Entonces, ahí lo que hay es la búsqueda de una esperanza de poder mejorar tu vida. Y eso te lo ofrece María Corina Machado con todo lo que ha venido haciendo. Entonces, hasta en eso, quieren seguir explotando el resentimiento que no funciona y ha perdido la conexión. Hoy el resentimiento en ese país no funciona. Y entonces, en vez de entender al país, como tú lo acabas de decir, y buscar una solución negociada que se ha brindado, porque precisamente el acuerdo de Barbados era para eso. El acuerdo de Barbados era para que en Venezuela se diera una transición ordenada. Pero ellos lo traicionaron porque creen que son más vivos que todos los demás. Obtuvieron lo que ellos quisieron conseguir y no concedieron lo que tenían que hacer. Entonces, siguen trancando la solución pacífica en Venezuela. Entonces, siguen agotando
la capacidad de ese aguante que tiene el venezolano, porque el venezolano, Carla, no resuelve estas crisis políticas por la fuerza. El venezolano lo resuelve por elecciones. Y te voy a poner dos ejemplos. 28 de febrero, 1989. Bajan los cerros, hay violencia, y porque, bueno, la clase política de ese momento no entiende que hay cambios también, porque ahí no hubo percepción, no hubo sensibilidad de que habían cambios que habían ocurrido, y no los captó, pero la violencia no resolvió la crisis política. 1992, 4 de febrero, se levantan en armas Hugo Chávez, los comandantes, buscando ese cambio político, y no lo logró. 1998, Hugo Chávez no creía en la solución por vía elecciones. No la creía, pues esa información la manejo yo directamente. Y porque, bueno, porque ya Francisco Cárdenas, que era gobernador del Zulia y habían tenido algunas posiciones, hablaron, tenemos que ir por esta vía. Y gana la elección. El voto le da a Chávez el cambio que quería ese pueblo. Entonces, el venezolano no resuelve estas diferencias por violencia, la resuelve en paz, en voto. Y eso es lo que quiere. Pero entonces, fíjate, ese es otro triunfo, porque hay otra característica, vamos a volver a Manuel, ¿no? Pero hay otra característica que ha superado la propia María Corina Machado. Ella es una de las líderes con el discurso más determinado, fiero y para algunos hasta radical, que pedía medidas de presión, de máxima presión. Y fíjate que aún cuando Venezuela es un pueblo de paz, no quiere líderes débiles, ni tibios. Quiere líderes que tengan un verbo firme. Fíjate tú, ella rompió todos los esquemas. Una mujer de élite con un discurso sin cortapisas, coherente, pero que ha persistido en el tiempo. No es que haya cambiado su discurso, es que quiere incluso a través de la democracia seguir siendo firme. Y el pueblo la eligió a ella, no eligió a quien se acerca a Maduro, a quien va a Miraflores, a quien habla con Maduro, a quien ella igual está dispuesta a negociar, pero desde la posición de firmeza y poder que le da saberse mayoría. Entonces, superó todos esos escollos. La gente la eligió por esas características. La gente no se quiere conformar con un perfil de menor valía, de menor calidad que esa. Entonces, todo lo que vaya a suceder a partir de ahora, ¿sientes tú que la gente siempre lo va a acompañar mientras tenga el sello de aprobación de María Corina Machado, y si no, cualquier otro liderazgo sería aislado? ¿O cómo ves tú el panorama de la reacción de la gente? Acotando un poquito la firmeza de María Corina. La firmeza de María Corina Machado es básicamente porque es una mujer demócrata. Cree en el Estado de Derecho y lo ha dicho. Ellos tienen la justicia, no yo. La justicia, los que tengan cuenta pendiente, lo resolverá. Ella no es, en ese sentido, autoritaria. No, que yo voy a ir a una revancha. No, es la justicia, es el Estado de Derecho. Ella cree en el Estado de Derecho. Y por lo tanto, en eso es firme. Cree en las instituciones que deben funcionar, porque eso es lo que te da prosperidad a los pueblos. Los pueblos son prósperos cuando existe un Estado de Derecho, existe democracia, existe propiedad privada. Esos tres elementos le dan prosperidad a los pueblos. Entonces, ¿qué ocurre con ese escenario? Que en esa construcción que viene haciendo, cada vez el pueblo se siente más identificado con ellos. Y cada vez ella está en una situación en la que sigue moviéndose en el centro de la opinión pública. El régimen la quiere sacar para ponerla fuera cuando tenían esos discursos de que era radical, de que era una mujer de élites, la quería sacar del centro de la opinión pública mayoritaria del pueblo, vamos a poner, pero ella está ocupando ese centro hoy. Ese centro no lo está ocupando el régimen. El régimen es el que está hoy fuera, se siente como un régimen radical con proposiciones que no tiene conexión. Entonces, en ese sentido, no le favorece al régimen seguir actuando. ¿Por qué? Porque si vemos todo lo que ha hecho, ha cometido muchos errores. Y si lo podemos enumerar, la primaria,
el referendo consultivo para buscar el nacionalismo a ver si se trae a la gente. No le sirvió. No, la inhabilitación a María Corina, que tampoco le funcionó, ¿verdad? Escoge los candidatos, se pelea con los vecinos que lo quieren blanquear, ¿verdad? Si tú te das cuenta, viene cometiendo errores porque no está haciendo la lectura adecuada de los eventos que están ocurriendo. Aprovechemos y metemos allí lo que pasó después que Manuel Rosales se inscribió. Uno podría pensar, bueno, Nicaragua y Cuba era como muy obvio, pero también para mí era obvia la reacción de Lula y de Petro. ¿Qué pasó en los comunicados de las cancillerías de Colombia y de Brasil? Que insisten en que no se están respetando los derechos políticos de la oposición. Es decir, o se quedaron dormidos y no vieron que Manuel Rosales se inscribió, o no reconocen a Manuel Rosales como un candidato que pueda competir, un candidato que realmente represente a la oposición y que pueda competir en ese perfil contra Maduro. No lo ven como un contrario a Maduro, no lo reconocen como un candidato que pueda justificar que la elección va a ser libre y justa. Ni Petro, ni Lula, ni Guatemala, el Chile tampoco, que es y que hizo Maduro, les llamó izquierda tibia, fue. Y Petro le respondió porque se picó: yo no soy izquierda tibia, la izquierda también puede buscar a través de los mecanismos democráticos hacer revolución, como le dijo Petro. Pero ¿qué significa que no haya logrado Maduro, que ni Petro, ni el propio Rosales tampoco lo logró, que ni Petro ni Lula lo reconocieran? Es decir, el mundo ni la Unión Europea tampoco están reconociendo a Manuel Rosales como un verdadero rival. Porque el que representa la oposición hoy en Venezuela, que realmente puede justificar a Maduro, es la plataforma unitaria. No es un nuevo tiempo. La plataforma unitaria fue la estructura que se reconoce como la legitimidad de la oposición en Venezuela. Claro, pero ¿qué significa que Petro y Lula le hayan echado la partida para atrás? Entonces, a Manuel y a Maduro. Esa plataforma unitaria es la que llega a los acuerdos en Barbados. Y el primer punto, tú te acuerdas siempre, que es que cada organización tiene el derecho de escoger su candidato. Tú inhabilitaste a María Corina y creaste una mentira, una cosa que es ilegal, y dijiste está inhabilitada. Ok, te lo compraron. Te lo compraron esos compadres que tiene él, ¿verdad? Es más, Lula se fue de misógino, de machista. No llores, María Corina, y pon otro. Ok, está bien. A él le compraron eso. Porque no nos vamos a meter en los problemas internos de Venezuela, y si la Contraloría lo dice y tal. Pero resulta que Corina Yori es una mujer que es muy valiosa. Hemos descubierto liderazgos nuevos, ¿verdad? Porque María Corina tiene tiempo rodando, pero en su capacidad de estadista. La Corina Yori también sorprendió. Es una extraordinaria mujer. Una estrategia espectacular. Entonces, resulta, tampoco te gustó esa. ¿Cómo vas a hacer? Pero si esa es la que escogió la plataforma unitaria. Es libre de poderla escoger. Tiene la libertad. Pero vuelvo al tema de Petro. No es que me importe demasiado Petro ni Lula. Lo que me parece es que es determinante que dos aliados naturales de Maduro no le hayan seguido el juego. Porque lo ven y dicen, pero es que esto no es lo que nosotros estamos planteando aquí. Realmente el régimen está yendo por otro lado, que nosotros no lo vamos a apoyar. O sea, no es lo que debe ser. Además, Petro halaga a Chávez, porque recordemos que Chávez habló de la democracia participativa. Y entonces, ¿dónde está la democracia participativa aquí? ¿Okay? Entonces, él básicamente lo que dice, eso que se está derivando en Venezuela no es lo que es el proyecto de nosotros, y le hace una reflexión que debe cumplir con los acuerdos de Barbados. ¿Qué quiere decir esto? Que Maduro está caminando hacia volver a ser un desconocido, a no reconocerlo como legítimo, ¿verdad? Porque si dos vecinos de él ya le están viendo la costura, ¿verdad? Esa elección en esos términos no va a ser reconocida. No se la van a reconocer, porque aquí la gente, ¿por qué te preocupa tanto Petro y Lula? Porque es que Maduro necesita que el mundo lo legitime. Es correcto. Que el mundo lo blanquee. Y Petro y Lula le han ayudado a blanquear sus crímenes por mucho tiempo.
Y que Maduro no tenga ni siquiera el reconocimiento de sus más cercanos aliados es fundamental en este momento. Miren, porque como les decíamos durante la conversación, aquí no se trata solo de mirar, de ir a votar y ya. No se trata de ir, lo que tenemos que lograr no es ir a votar, es ir a elegir. Es ir a elegir. No se trata de poner a cualquiera allí porque es que hay que votar. No, es que hay que ir a elegir. Y la única manera en la que podamos elegir es que el proceso sea libre, sea justo. Y para Maduro, la única manera de tener legitimidad en ese proceso es que el mundo lo reconozca y los venezolanos reconozcamos ese triunfo o esa derrota. Y que también los venezolanos recuerden el poder que tienen. Es decir, siempre en los pueblos nos pasa que no tenemos presente que somos mayoría y que son pocos quienes están en el poder y que esos pocos en el poder necesitan a esa mayoría. Y necesitan, si no tienen la mayoría, pisotearla. Pero además necesitan también que les lancen la alfombra roja en el mundo. Y si no tienen esa alfombra roja, entonces se van cayendo los apoyos y se va cayendo la estabilidad de ese régimen. O sea, aquí hay muchos factores en juego que se pueden convertir en variables que no sabemos hacia dónde o en qué se van a convertir o en qué van a terminar. Por eso es que la presión, la denuncia e insistir en no ceder la posición de poder que tiene el pueblo de Venezuela es fundamental en estas horas. Es muy fundamental y sobre todo confiar en el liderazgo de estas dos grandes mujeres, de las Corinas. Porque la candidata mía también es Corina Yoris. O sea, cuando preguntan, ¿es Corina Yoris? Todos debemos estar detrás de ella, porque esa es la candidata, para quitarnos eso de que María Corina, no, es Corina Yoris la candidata de la unidad. Y con esa tenemos que insistir hasta el final, porque hay juego todavía. Este juego no se ha acabado. No. Este es un juego por las presiones que tiene Maduro, ¿verdad? Él tendrá que revisar y ver si él quiere quedarse aislado peor que Cuba y Nicaragua. Porque Cuba y Nicaragua tienen relaciones con Colombia y con... Bueno, Colombia a veces dice algo por ahí con Cuba, pero no lo han condenado como están condenando hoy. No condenaron a Ortega cuando se eligió como están condenando, o alertando, pues, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Esas son diferencias importantes con Nicaragua, porque en Nicaragua los opositores no tuvieron una primaria, no había un liderazgo único, digamos. Claro, ¿no? Y concreto. Y en segundo lugar, que ha tenido la complicidad de otros gobiernos alrededor en el hemisferio. En cambio, Maduro ahora tiene una candidata opositora que ganó la primaria, que fue legitimada por el pueblo y además está empezando a perder, a ser cuestionado por esos aliados a quienes necesita para sostener una tiranía. Digamos, en el momento en el que declare abiertamente un totalitarismo tipo Nicaragua o Corea del Norte, necesitas, igual que el mundo, te valide, y si ese mundo más cercano no te valida, ahí es cuando viene la debilidad, ¿no? Y vaya, sí, y vaya, porque ¿para qué te sirve? Esto te sirve para eso, para el post. Si él se alza con el coroto porque, yo soy fuerte, para no decir la otra palabra, yo soy Richard, ¿verdad? Estos amigos le van a decir, bueno, está bien, tú tomaste tu decisión, porque lo que viene un escenario, si él hace eso, va a ser de mucha represión para poderse sostener. Porque no hay forma, cuando un pueblo toma una decisión de cambio, de que no siga en esa línea. Y para sostenerte, por eso van a ser las represiones que hacen en Cuba, que hacen en Nicaragua y que hacen en Corea del Norte. Es un escenario posible. ¿Cómo ves tú la posición de Manuel Rosales? ¿Crees que lo van a aislar? ¿Que el resto de la plataforma unitaria, María Corina, el propio venezolano lo va a aislar? Así como ha hecho, por ejemplo, porque aquí me preguntan de Ceballos. ¿Quién piensa en Ceballos? ¿Quién piensa en Daniel Ceballos? Nadie. ¿Quién piensa en Ecarri? Nadie. Nadie está pensando en esa lista de 13. Es como si no existieran. El costo de Manuel Rosales, hoy, de una manera no sincera, lo quiso decir que si es necesario, él deja la candidatura de un nuevo tiempo. O sea, es lo que está previendo. Si aquí las cosas se complican, ¿verdad? Yo voy a tener que echar un paso atrás para evitar eso que tú estás diciendo. Porque él es gobernador del Zulia y él tiene ahí su poder local. Y entonces él quiere cuidarlo porque recordemos que después vienen elecciones en el 2025 de gobernadores. Entonces, tendría que separarse de ese cargo para poder lanzarse formalmente. Entonces lo que está viendo es, si me quedo sin el respaldo popular, yo voy a perder la gobernación en el 2025. Entonces lo que puede estar pensando es, mejor
luego abro esta carta de que yo, y ahí tiene vasos comunicantes, pues con Barbosa y todo ese grupo, de que se le dice, mira, vamos, ya se abrieron todas las condiciones y vamos con Corina Lloris, el retirarse y decir, bueno, un nuevo tiempo también le da la tarjeta y tendrá que negociar con Maduro, porque aquí el gran problema que tiene hoy Manuel es que tiene que negociar con Maduro esa decisión. Y me imagino que la negociará y diciéndole, bueno, ya que ustedes la aceptaron también, yo me retiro para que tenga la tarjeta al nuevo tiempo. Pienso yo, una especulación. Dos cosas que quería precisar. Una es que todavía tenemos juego. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque no podemos pensar que cada traba es una derrota, todo lo contrario, hay que verlas como una oportunidad. Fíjate que María Corina Machado en la rueda de prensa dice, más bien con esta decisión de Manuel Rosales nos acercamos más, no lo dijo así en estos términos, pero quiso decir que esa jornada de inscripciones nos acerca más a la transición. Y hay algo que compartíamos en un video en estos días hecho por 42 venezolanos en el que concluíamos diciendo que la transición ya empezó porque comenzó dentro de nosotros, comenzó en nosotros mismos. Es decir, esto es indetenible porque el pueblo, el país quiere cambio. Y ya eso tú no puede haber reversa en este sentido. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto más allá del romanticismo de la frase? A que de aquí al 28 de julio todavía hay jugadas. Es decir, 10 días antes tú puedes sustituir a ese candidato de la tarjeta de la Mesa de la Unidad. Y hasta el 18 de abril puedes sustituirlo para que aparezca en la tarjeta. Entonces, este es el tema de las presiones que debe haber en este mes. Claro, porque presiones fieras para que esto cambie, para que el panorama sea otro, ¿no? Por eso es que la plataforma unitaria escribió a Edmundo, ¿cierto? Exacto, porque hay un candidato postulado por la MUT. Entonces, eso te abre cualquier juego. Hay muchas opciones ahí para poder jugar. ¿Ok? Hay quienes dicen que la pusieron porque si Manuel se convierte, entonces la MUT le daría. Bueno, yo no creo que sea, porque está la plataforma unitaria más cerca de ir con la candidata y sobre todo con los respaldos ya internacionales propios que ponerse a pensar en Manuel Rosales. Yo no creo que hoy esté Manuel Rosales en ese escenario. Yo pienso que más bien sigue cogiendo mucha fuerza Corina Lloris. Yo creo que ella a la final vamos a verla inscrita. Yo creo que sí, porque ¿qué va a pasar al final? Al final tú vas a tener un Maduro que se puede levantar con esto, pero resulta, Carla, y tú lo conoces muy bien, que a la gente se ha olvidado que hay procesos en la CPI, ¿verdad? Y esos procesos van a empezar a llamar gente para, ¿verdad?, entrevistar, no la van a poner preso, sino para poder traerla y llevarla. Y eso va a sembrar dudas dentro de esas líneas de mando, si van a continuar con esa represión que hoy tiene. Es un elemento que hay que colocar en el escenario. Y entonces, termina. Y entonces, yo creo que tenemos opciones, o sea, hay que seguir peleando, porque hay muchas variables que Maduro no está controlando y está cometiendo muchos errores. O sea, yo insisto, su mejor solución lo planteó María Corina: negocia conmigo, nosotros llegamos a acuerdos que vamos a respetar. Y esa es la mejor solución, tanto para él como para Venezuela. O sea, yo creo que nosotros tenemos que empujar en esa dirección y seguir insistiendo en que la candidata es Corina Lloris. No hay otra. Y algo súper importante, por supuesto que en lo que se inscribió un candidato como Manuel Rosales, que a Maduro le hace sentir cómodo, después de haber negado la inscripción de muchos venezolanos en el exterior, comenzó a abrir como loco la posibilidad de inscribirse en España, en Chile, en otras naciones. Y lo que yo creo y les sugiero a los venezolanos en esas naciones es que se inscriban, que estén listos, que aprovechen esa ventana que se abrió allí, porque uno debe estar preparado para el mejor escenario posible y que no vaya a depender de nosotros. Es decir, deprimirse ahora, bajar los brazos ahora, creyendo, como siempre le conviene al régimen, que sintamos que nos volvieron a derrotar, no tiene ningún sentido. Hay que adelantarse a la jugada. Usted inscríbase y después vamos, como vaya viniendo, vamos viendo. Pero hay que estar preparados. Es día a día, como dice. Esto Exacto, es un día a la vez. Un día a la vez, pero cada día uno debe hacer lo que le corresponda. Y como ciudadano, ¿cuál es su responsabilidad? Inscribirse para estar listo. Es correcto. Y después mirar incrementando cada día, avanzando incluso, cada vez más. Incluso, ¿sabes qué me parece? Exacto, en el nombre de Dios, pero me parece hasta absurdo comenzar a hablar ahora de un escenario de abstención. Eso ni siquiera está planteado. Es decir, otra de las victorias
que ha considerado a María Corina, o que ha logrado a María Corina, es que Maduro siempre pensó que le iba a ser muy fácil sacarla a ella de la ruta electoral. Y ella no se ha salido nunca de la ruta electoral, ni un segundo. Es Maduro el que está cerrando la ruta electoral. Qué ironía, ¿no? Él es, porque él necesita que medirse, porque él es competitivo en ese lote que se inscribió. Pero si tú sacas ese lote, primero, ninguno participó en las primarias porque no tienen por qué, pues son muchos de ellos son lo que se conocen candidatos alacranes, ¿verdad? Y después, si tú sumas entre todos ellos, no llegan a un 10%, 10, 11% cuando tú lo sumas, y es mucho en este momento. Entonces, tú te das cuenta que ahí no tiene, eso no representa al pueblo venezolano, la mayoría. Entonces, por lo tanto, Maduro pensó que él podía engañar al pueblo y al mundo, pero no, con eso que viene haciendo María Corina Machado, viene mostrando, Maduro se viene tragando las luces rojas por todos lados. Y por eso no hay abstención. La candidata es Corina Lloris. Esa es la candidata. Y al tener candidato, tú no te estás absteniendo porque estás peleando por una candidatura. Entonces, aquí te dice Diorelis, vamos a ver quién se cansa. ¿Quién se cansa, Antonio? el régimen se va a cansar por la presión internacional, porque él está jugando a la legitimidad. Es lo que puede reprimir, como ha hecho con la gente de 20, y seguir metiendo miedo. Pero el miedo se vence con visión de futuro. Y la visión de futuro es que lo vamos a lograr y vamos a tener una Venezuela democrática. Con eso nosotros vencemos el miedo, porque el miedo no es más. Cuando uno iba del Zulia a los Andes, iba para la mesa, uno le daba miedo cuando había neblina, porque el barranco no sabía dónde estaba. Sí, es verdad. Y entonces, pero cuando se despejaba, uno se sentía seguro. Y aquí es importante confiar en esa visión de María Corina, que es la que nos está marcando la visión hacia dónde vamos. Y ahí no debemos tener ningún miedo, porque vamos día a día y vamos logrando los objetivos. Hoy yo veo con más probabilidad la inscripción de Corina Lloris que el lunes en la noche, ¿verdad? Que nos la bloquearon. Pero cada vez vamos viendo que se va abriendo y se va abriendo, porque a la final podrá. Lo único que esto lo puede detener es que decidan ser un régimen totalitario. Pero eso tampoco se sostiene con un pueblo que ya decidió un cambio. Yo no creo. Yo creo que al final va a tener más consecuencias y no va a ser ordenado si Maduro cree que esa es la solución. ¿Por qué? Porque él en ese momento se convierte, le tiene miedo hasta a su sombra, porque va a sentir que todo el mundo quiere quitarlo. ¿Okay? Y entonces le va a tener hasta a Padrino López y al mismo Diosdado Cabello pensando que son posibles sustitutos de él ante un escenario alto de represión, porque no lo van a poder y él va a tener que tomar decisiones ahí también de poderlos aislar y eso no se sostiene. Aquí el elemento de la CPI entra en juego. Yo creo que es un elemento que no se ha metido en todas estas conversaciones, pero está ahí latente y que en el momento que aparezca va a ser mucha presión al régimen porque va a quebrar esas líneas de mando, porque yo no veo a muchos militares enterrándose con Maduro. No lo veo, el Venezuela. Esos militares no lo veo en ese sentido y van a decir, hay que buscar una solución a esto. No estoy hablando ni de sublevación, ni de guerra, no, negociamos, vamos a buscar una solución a esto. Esto no puede seguir, porque no tiene futuro, o sea, no hay cómo, esto no se sostiene, Carla. Y además esto ellos mismos les va a convenir negociar porque todos van a salir ahí con la cadena de mando. es correcto, es correcto. Pero te agradezco tanto, profe, que siempre nos ilumines con tus análisis porque creo que es bien importante saber que además yo creo que Venezuela ya lo asimiló, que esto no es fácil, no es de un día para otro. Hace muchos años entendimos que las soluciones no son inmediatas, que después de digamos, cuando vieron a Corina Lloris allí
en la designación el de María viernes. Corina Machado. Sí, la gente lo celebró, pero lo celebró con cautela, no como que ya todo está dicho y hecho y que la inscripción es una realidad. No, la gente va administrando también sus alegrías y va sopesando cuáles son estrategias, cuáles apreciar, dónde retroceder, dónde volver a estar en reposo, dónde se le requiere actuar de nuevo. Y creo que hemos madurado demasiado como país. Y eso es lo que nos está permitiendo entender que aquí hay mucho por hacer todavía, pero que al mismo tiempo hay mucha oportunidad. Es decir, aquí no está todo dicho y que es súper relevante la organización. Les prometo que voy a hacer un live solo para hablar de las trabas para inscribirse en el exterior y cuáles son los requisitos y cómo pueden superar esos escollos. Les prometo que eso va a venir a muchos quienes están en el exterior, que me lo están preguntando ahora por el chat. Y también es importante saber que hay que ir día a día esperando como instrucción, porque para eso elegimos un liderazgo. Vamos, nosotros no sabíamos, no teníamos ni idea de que Corina Yoris estaba como uno de los nombres que pudiera haber sido aprobado por la mesa, la plataforma unitaria, y fue así, y nos sorprendimos para bien, porque ¿saben qué? Los venezolanos estamos aprendiendo a confiar porque sentimos que elegimos bien ese liderazgo. Entonces vamos a seguir confiando y vamos a seguir estando allí listos y dispuestos cuando se nos requiera. Profe, gracias siempre. Con coraje y sabiduría. Muy importante. Así mismo es. Gracias, profe. Un gran placer siempre, Carla. Igual para mí.